¿Por qué es tan importante entender las consecuencias de lo que vivió George Harris en el Festival de Viña del Mar? Son muchísimas las razones y me tomé 2 días para entender todo el contexto. Sé que el mismo George ahora siente que nunca debió aceptar esa invitación. De hecho, ninguno de los humoristas venezolanos con quienes he conversado se habrían puesto de pie en la tarima de la Quinta Vergara. No por falta de talento o por falta de valentía y las agallas que demostró George, sino porque nadie tiene que someterse a solo 2 opciones en esta vida, o el paredón o la gloria. Y menos quienes venimos de sistemas autoritarios donde ni siquiera hay 2 opciones porque allí solo queda el paredón. ¿Qué pasó antes del día de la presentación? Recuerdo que en noviembre, cuando se hizo público que él se convertiría en el primer comediante venezolano en ser invitado a Viña del Mar, programas de chismes de Chile cuestionaban su elección para estar en tarima solo porque era venezolano. Lo descalificaron de manera incesante durante meses y después empezaron a buscar en sus redes sociales algo a lo cual asirse para poder sustentar una crítica que parecía solo tener que ver con su nacionalidad. Y es verdad que hace 3 años George cuestionó a Salvador Allende y a la izquierda, quizás sin entender el peso histórico que tiene para los chilenos. Es como cuando un venezolano cuestionaba a Maradona y le llamaba drogadicto, además expresaba su desprecio por la amistad con Fidel y con Chávez. Pero la mayoría de los argentinos no recuerdan de esa forma a Maradona. Lo recuerdan por sus goles imposibles, algunos hechos casi sin mirar, desde fuera del área, sus autopases, su genialidad para humillar al contrincante, sus giros mágicos y por el gol del siglo frente a los ingleses en México 86. Para los argentinos, Maradona no es el amigo del régimen venezolano. Maradona es un dios. Pero así como George hizo comentarios sobre Salvador Allende y el presidente Boric, el humor universal siempre tiene un chiste sobre Venezuela en el repertorio y no por eso los queremos linchar. Esa es la razón por la que algunos alegan que es válido hablar de xenofobia. Porque si solo se tratara de un artista cuyos chistes pues no conectaron con la audiencia, como le ha pasado a varios humoristas de otras nacionalidades, incluso chilenos, en ese mismo escenario, como por ejemplo Javiera Contador, pues sería más simple atribuirlo a un mal desempeño o a una audiencia caprichosa que decidió pues no amarlo porque los chistes eran largos, aburridos, etc. Pero es el mismo director del festival quien habló de xenofobia, de un pequeño grupo de chilenos entre la audiencia cuyas fotos ya empezaron a aparecer, por cierto, en las redes sociales. ¿Por qué xenofobia? Porque ese pequeño grupo, de manera coordinada, premeditada, compró un ticket para torpedear la presentación de George, según el mismo director del festival. ¿Por qué fue xenofobia? Porque ese mismo director dijo que revisó varias veces la rutina de George por meses, porque George no improvisó lo que dijo en tarima. Todo eso es revisado por la producción del evento, en la que hay chilenos. No es que George fue a hacer una presentación humorística solo para hacer reír a los venezolanos allí. El chileno y director del festival, Alex Hernández, lo defendió y aunque dijo que el error de George fue distraerse y pelear con los atacantes, de lo que podemos hablar ahora, también dijo que el stand-up no era aburrido o fome, como dicen los chilenos, que cuando él lo leyó le pareció súper divertido, que vio la rutina entera y varias veces, porque a George hasta le pidieron hacer un ensayo general con maquillaje, vestuario y enviarlo por video, para así poder juzgar si le iría bien. El director del festival cree que la animadversión sí tenía que ver con que era un humorista venezolano. Y también se habla de xenofobia porque unos 4.000 venezolanos respondieron a una encuesta flash que hice en mis historias para saber si esto les había ocurrido. Y aunque muchos me dijeron que nunca los habían molestado, que amaban a Chile y a su gente, parece haber un patrón porque a muchos otros sí les han escupido, les han gritado que se devuelvan a su país, que son unos muertos de hambre, que están condenados a ser obreros, que huelen a aliño, a las mujeres les llaman algunas prostitutas, que después de lo que le pasó a George, esto también es utilizado para hacer más bullying, que los despiden por ser venezolanos o simplemente no los contratan por lo mismo, que si les toca atender el público, pues la gente siempre pide al gerente ser más bien atendidos por un chileno. Y una muchacha me decía que la xenofobia es como tener asma, no puedes respirar, te paralizas, pero sabes que tienes que intentar respirar, muy duro. Otros me comentaron que Chile no era hostil y se preguntaba, ¿será que lo volvimos hostil? Y también otros reflexionaban con autocrítica preguntándose si la xenofobia es directamente proporcional al nivel de desadaptación al país. Varios chilenos me comentaban que aman a los venezolanos y pedían disculpas. Cuando el presentador de Viña decía que la experiencia de George y del público se había convertido en una lucha de banderas, es eso justamente lo que debemos evitar, porque ni todos los venezolanos son miembros de una pandilla asesina, ni todos los chilenos son xenófobos. Y es que la maldad o la integridad no tienen nada que ver con la nacionalidad.
popularidad es un asunto personalísimo, estrictamente individual. Hay personas terribles dentro de cualquier país maravilloso. Pero los medios chilenos sí crearon una percepción estigmatizada sobre George. Desde el primer minuto en el que se supo de su participación, ese mismo día, él estaba en Madrid, empezó a recibir mensajes intolerantes, le escribían asco que seas un venezolano, que había bajado la calidad del festival, que ya tenían que calarse a los venecos en Chile y que además ahora les imponían a venecos en el festival. En Twitter, en X, fue muy crudo, porque lo amenazaron hasta de muerte y le prometieron incluso envenenarle la comida del hotel. Él se lo comentó a la organización. Por eso es que lo vimos allí con seguridad, con camionetas blindadas. Y en ese momento le dijeron que eso era normal, porque era tradición que hubiera mucha tensión con el festival. La reacción en redes, promovida por periodistas chilenos, fue implacable con él. Él, muy triste, le dijo a la organización que quería renunciar a la invitación. Y le insistieron que fuera valiente, que representara a los venezolanos. Y así él se dejó llevar. No le hizo caso a su intuición, porque él sí sabía que allí los artistas son siempre carne de cañón. He hablado con su equipo y me acotaron que cuando él sintió tal tensión en las gradas, prefirió desistir y evitar que hubiera hasta un enfrentamiento entre fanáticos y haters que se pudiera convertir en una desgracia. Estamos hablando de 15.000 personas. Y es obvio que la imagen del Tren de Aragua también le ha hecho muchísimo daño al gentilicio venezolano allí en Chile y en muchos otros lugares del mundo. Pero estamos hablando de semanas y semanas en las que los programas de chismes en Chile dedicaban 45 minutos diarios a asegurar que el humor de George no iba a gustarle a los chilenos, predisponiendo de alguna manera a la gente de forma sistemática. Asusaron ese rechazo hacia George. George no ha hablado porque apenas está regresando de Chile y también porque no iba a permitir que dijeran que él empañó el evento con más controversia. Él sabe el impacto que ha tenido su presencia allí, fuera cual fuera el resultado, porque no solo se ha convertido ahora en una figura mucho más universal, sino porque cuando él se reunió con la organización del evento le insistieron en que si las entradas de esta edición se habían vendido en solo 4 horas fue por él. Él en esa reunión les dijo, claro, porque está Marc Anthony, y le respondieron que no, que se vendieron de manera veloz porque él estaría en el festival. La misma razón por la cual los presentadores lo empujaron a regresar al escenario 2 veces más. Sabían que el público se iría con él. George Harris se presentó en Viña del Mar en medio de un clima de tensión, gritos cruzados de reprobación y adoración. Se bajó, se fue de la Quinta Vergara, no fue ni al backstage ni a la rueda de prensa. Yo entiendo que George no se esperara esta reacción agresiva de algunos chilenos en el público, porque cuando estaban probando la tarima, a 1 hora del evento, lo que se oía era George Harris, George Harris, vitoreo de apoyo rotundo. Y esto te permitía soñar con un desenlace totalmente diferente. Yo quisiera que esa presentación hubiera sido solo ese momento, cuando mencionó, por ejemplo, las almendras viejas que todos guardábamos en la casa después de un bautizo y... porque mi mente voló de una vez a esas almendras cubiertas, a la bolsita de tela y el lacito con el que las amarraban, y después se quedaban esas almendras en una mesita del comedor por años. Yo me quedé con ganas de oír más sobre la rutina de los terremotos, de cómo todos nos metíamos debajo del marco de la puerta y dejábamos a la abuela en el sofá. Dejábamos a la abuela en el sofá, mientras los chilenos son unos maestros de la logística en caso de un movimiento telúrico. Durante la presentación de George en Viña, como seguro le pasó a la mayoría de ustedes, sentí muchísima ansiedad. Cuando salió, por ejemplo, con el tema del muñeco, que no fue uno de mis momentos favoritos, pero ese es genuinamente George. O cuando habló de sus 20 años de carrera o de aquella vez que llenó el Movistar Arena. Yo peleaba sola con él a través de la pantalla de la computadora porque estar de pie allí ya era prueba de todo eso, que no hacía falta reiterar. Y probablemente ese éxito es el motivo irracional que los saboteadores encontraron para sentir desprecio por él. George no llegó a la defensiva, salió feliz ante esa audiencia porque era el sueño de toda su vida presentarse en la Quinta. A la defensiva se puso en el escenario porque, por más que sepas en principio que la mayoría del público te ovaciona, se encontró con focos de boicoteadores que le pitaban casi que al oído, y por más que tú quieras concentrarte en los vítores, al final los alaridos de repulsa y el clamor por admiración combinados terminan siendo un rugido confuso que te hace hasta dudar sobre cuál representa a la mayoría del público. Y te desorientas. A todos nos ha pasado. A esta servidora la invitaron a un meeting a favor de los pueblos de varios países de América Latina y el público era variopinto. Entonces, como me conocen, saben que me puse a filosofar, a hacer poesía sobre la libertad, con la que varios venezolanos se conmovieron, mientras que otros con otro pasaporte pues gritaban ¡bu! ¡Sáquenla! Y yo, no, pero es que lo que yo quise decir fue tal cosa.
Y no funcionó porque los detractores seguían pidiendo echarme a los leones. Improvisé, cambié un poco el ánimo de la gente, mientras que por dentro lo único que quería era desaparecer. Pero después me di cuenta que eran quizás un par de personas en una multitud y yo elegí solo enfocarme en la negatividad de ambos y no en la empatía del resto. Pero eso, por lo general, lo identificas cuando ya te bajaste de allí. La descomunal diferencia es que George estaba frente a un aforo infinito. Cuando George dijo que ni Shusha había sufrido tanto, fue porque a pesar que ella tuvo un paso exitoso por Viña en los 90, cuando estaba en el tope de su carrera, ella regresó una década después. Y el público era otro. Ridiculizaron sus canciones, la hicieron llorar, porque ella quería que corearan su música y la gente, al ritmo de su canción, usaba más bien una palabra súper soez que ella no entendía, y cuando se dio cuenta se sintió tan humillada, tanto que dijo que nunca más volvería a Chile. Y la prensa también tuvo responsabilidad, porque ella salió en una portada de Playboy y los comentarios eran que una cantante infantil iba a pervertir a los niños, y hasta llegaron a comentar que si tú ponías sus cassettes al revés, y eso solo lo va a entender mi generación, había supuestos mensajes ocultos de adoración a Satanás. Shusha volvió a Viña y la ajusticiaron en tarima, pero George Harris sí va a volver a Chile, como regresará al Carnegie Hall de Nueva York, al Hard Rock Live en Miami, al Palacio Vistalegre en Madrid, al Luna Park de Buenos Aires y por supuesto al Movistar Arena de Chile. Primero porque George no es los titulares que escogen algunos periodistas chilenos, quienes parecen felices de no haberse equivocado sobre lo que describen con saña como fracaso estrepitoso, una noche oscura o uno de los mayores suplicios de Viña. George tampoco va a regresar a Chile porque sea el humorista quien es capaz de reunir a 75,000 espectadores en sus shows de un solo año. George va a regresar a Chile y a cualquier escenario que haya soñado. Es porque sigue siendo el George quien se presentaba delante de solo 6 o 10 personas en la sala Catarsis de la calle 8, en donde hasta le tocaba limpiar el baño. Y se iba los fines de semana a entregar panfletos a eventos para convencer a la gente de darle oportunidad de acudir a sus presentaciones. George va a seguirse perdiendo de vista porque sigue siendo el George a quien le daba miedo asumir ese reto de llenar el Flamingo con 300 personas. Y después se tuvo que mudar a una sala 2 veces más grande. George va a seguir siendo ese George al que Viña del Mar descubrió después de una presentación fastuosa en el Movistar Arena y sabían que él merecía estar allí, por eso lo invitaron. Churchill decía que la imaginación consuela a los hombres de lo que no pueden ser y que el humor los consuela de lo que son. Y sí, George siempre logra consolarnos de lo que somos, de eso que somos pero que ya no tenemos, de nuestras fallas y penurias, de lo que también somos y no nos gusta de nosotros mismos. Es por eso que estoy segura que todas esas respuestas que busca el mismo George a ese ¿por qué pasó esto?, están todas dentro de él. Y no siempre se expresa con maneras con las que yo me identifique. A veces usa expresiones que no son parte de mi lenguaje y que yo jamás mencionaría. Pero igual, siempre siento que George me habla a mí, como lo deben sentir todos sus espectadores. Porque George es tan hábil que te hace un performance planificado para tarima, pero después, en la intimidad, en un frente a frente con él, en un one-on-one con él, igual habla en código de stand-up, porque él es el stand-up, aunque no haya ensayado ningún libreto. Cada vez que veo a George, me lleva a donde siempre quiero regresar. Logra reencontrarme con esos minúsculos detalles de lo que ha sido mi vida y que yo no soy capaz de encontrar, de ubicar entre mis propios recuerdos. Les pasa también, ¿verdad? Y si algo tenemos que agradecerle a la prensa chilena, es lo que decía Víctor Hugo: ser discutido es ser percibido. Y hoy ese George Harris, a quien hoy solo discuten y no se permitió conocer el monstruo de Viña del Mar, será percibido por todo un mundo que quizás él tampoco pensó que lo podría conocer.